Dios les bendiga en esta hora, amigos, hermanos que ven este video. Les saluda el hermano Manuel Vázquez Rubio, pastor de la iglesia Torre Fuerte en la ciudad de Matamoros. El deseo de mi corazón es que estas palabras puedan cambiar el rumbo de tu vida para bien y el nombre de Dios pueda ser glorificado en tu vida. Voy a leer una porción de la Escritura para compartir contigo en esta preciosa hora. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi libro de Génesis, capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué ha caído? ¿O por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Con este ejemplo y con esta palabra, donde la Biblia da testimonio de Caín y Abel, estos dos hombres que la Escritura narra que fueron hijos de Adán y Eva, el primer matrimonio que Dios estableció en la tierra como institución del matrimonio. Vemos una historia que nos llena de ejemplo a nuestra vida, de dos hombres que eran tal vez de una visión, porque dice la Escritura que trajeron lo mejor al altar de Dios como una ofrenda. Dice que Caín trajo lo mejor, dice que Abel trajo lo mejor, pero a quien traía la ofrenda era el Dios poderoso, que escudriña el corazón, la mente, y mira las intenciones del corazón más allá de lo que los hombres pueden entender y pueden ver. Es por eso que Dios lanzó un manifiesto. Dice la Biblia en este capítulo 4 de Génesis que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos que fue por la fe la razón que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas no la de Caín. Por eso dice que la ofrenda de Abel fue recibida delante de Dios. Dios la recibió. También dice la Biblia que Caín, a ver semejante obra. Es decir, lo que yo te quiero comentar en este momento es que las bendiciones de Dios se pueden ver. Amén. Se pueden ver cuando el hombre le agrada a Dios. Se puede ver la bendición de Dios. Con estas palabras, para ti que me estás viendo, yo quiero decirte que el hombre vive en la tierra y muchas de las veces el hombre no tiene a Dios. El hombre, las cosas le salen mal, o todo le sale mal de repente. Muchos hombres han llegado a expresar que hasta ahí llegó su vida. La única salida es el suicidio. Pero hoy vamos a ver una enseñanza que quiero que llegue como predicador a tu corazón,
de que cuando todo sale mal, todavía hay algo, hay una esperanza. La Biblia da el consejo, hay una esperanza. Dice la Escritura que Caín tuvo una manifestación. Dice que le cayó su rostro, su semblante, como diciendo y dando testimonio en la Escritura que aquel hombre tuvo una frustración en su vida, una frustración terrible, algo terrible que sacudió su alma, sacudió su espíritu, sacudió su carne. Es por eso, para esa multitud de hombres que me están viendo, cuando hay una frustración en tu vida, porque las cosas no te han salido como tú quieres, o todo te ha salido mal, déjame decirte que todavía hay una esperanza. La Biblia le da esperanza a un hombre que se siente más caído, al hombre que se siente más derrotado, al hombre que todo le ha salido mal. Hay esperanza. Este ejemplo que te doy solamente es para que tú reflexiones un momento. Y quizás estás triste porque estás frustrado. La frustración le abre la puerta a la tristeza, porque quizás las cosas hoy no te salieron como tú querías. Hay esperanza, dice el consejo. Y este primeros hombres que poblaron la tierra, que Caín fue confrontado por Dios, como quizás tú en esta hora estás siendo confrontado por esta predicación. Quiero decirte que Dios le dijo a Caín, bueno, aquí dice en estos versículos que Dios lo cayó, lo enfrentó. Le dijo, bueno, dice, pero si todo te ha salido mal, en ti está reconocer. Le dice, no permitas que esto que ha pasado en tu vida, este trago amargo, este decaimiento en tu semblante, se enseñoree de ti. Y si tú dejas que se enseñoree de ti, el pecado está a la puerta. ¿Qué te quiero decir con esto, amigo? Quizá le has hecho la lucha en todo, y en todo te ha salido mal, pero Caín llevó lo mejor. Él llevó lo mejor de la tierra. No se le podía decir nada porque había llevado lo mejor. La visión que él tenía era llevar lo mejor, lo llevó. Pero había algo en el corazón de Caín que Hebreos capítulo 11 lo saca a luz. No llevaba la fe en su corazón suficiente para agradar a Dios. Es por eso que su ofrenda no pudo ser recibida. Así trabaja Dios, amigo. Así trabaja Dios, amiga que me está viendo. Quizás todo te ha salido mal, pero mira, es que no todo se ha acabado, no todo se ha terminado. El consejo que Dios le dio a Caín: no dejes que se enseñoree la frustración de ti, porque el pecado está a la puerta. ¿Qué quiero decir con esto, amigo? Quiero decirte en este momento que en ti está la solución. No permitas que esa frustración arrebate tu corazón, porque en tu corazón en este momento tú se lo puedes entregar a Jesús, y Jesús entrará en él y hará una operación dentro de tu corazón, que todas las cosas se tornarán para bien. Así dice su palabra. Tú no puedes permitir que se enseñoree de ti esa frustración, porque la frustración arrastra tristeza, arrastra dolor, arrastra amargura. Y en estos tiempos que estamos viviendo, ¿quién ocupa odio? ¿Quién ocupa tristeza? ¿Quién ocupa amargura? ¿Quién ocupa un espíritu de derrota? No, tú lo que necesitas en tu corazón es recibir a Jesús y hacerlo el Señor de tu vida. Solo Él puede cambiar ese corazón tuyo. No es que tú seas derrotado, no es que tú seas un fracasado, no es que todo te salga mal, es que todo lo que te ha pasado en tu vida, cuando dejes que Jesús entre a tu corazón, Él tornará las cosas en bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Sea el nombre de Cristo glorificado. Caín, la vida de Caín peligraba en el momento que la frustración se manifestó delante de Dios.
Déjame decirte, amado amigo, déjame decirte a ti que me estás viendo, déjame decirte que en ese momento precioso, que la frustración estaba oprimiendo a Caín, Dios le habló, lo confrontó y le dijo: mira, en ti está el reconocer, no permitas que se enseñoree de ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, que siempre tiene un consejo para sus hijos. Bendito sea Dios, que siempre tiene una puerta abierta para el hombre. Aprovéchala, no permita que la frustración, porque las cosas te salieron mal, puedan abrir la puerta a la amargura, y pueda la amargura a hundirte en el pecado tan tremendo que destruye a los hombres. Sí, la falta de Caín fue el corazón, porque en el corazón muere la vida. En el momento que Caín vio que a Dios no le agarró su ofrenda, su semblante decayó, su vida se frustró. Pero hay algo más que la frustración. Hay que reconocer la condición y traer el corazón a Dios, que a través de Jesús podrá hacer cosas grandes. Sea bendito el nombre del Señor. Para ti que me estás viendo, quizá la escuela no salió como tú querías, quizá tu fiesta no salió como tú querías, quizá tu matrimonio no salió como tú querías, quizá nada salió como tú querías, pero aleluya, reconócelo. Un momento, un instante de tu vida, haz un alto y reflexiona. El mal no está en lo que te haya salido, lo mal está dentro de tu corazón, que tienes que traérselo a Jesús para que entre a ti y pueda cambiar tu vida y la perspectiva de todas las cosas. Sí, amigo, Cristo te ama. Dios dio a su Hijo, aleluya, para que el mundo creyera cuánto le ama. Es por eso que en este momento yo vengo ante ti a través de esta predicación para hacer un llamado de alerta. No vale la pena que estés frustrado. En ti está reconocer, en ti está la decisión. Tú no puedes permitir que la frustración arrastre el odio y te esté matando en el pecado y más delante de luz a toda una vida destruida. Recíbele, es en tu corazón. Caín trajo la ofrenda, pero Dios dio el corazón, porque en el corazón están todas las cosas. Hago una invitación en esta hora, hago una invitación a todo aquel que me está viendo. Si tu corazón está cayéndose en pedazos, porque pasaste la vergüenza más grande de tu vida, no te frustres, reflexiona, di: mi corazón necesita un cambio, no son los demás, soy yo. Enfrente de tu realidad, mírate en un espejo y dile a ese que está en el espejo: yo soy la realidad, y la acepto en esta hora. Te recibo, Jesús, en mi corazón. Dile: ya no puedo más, se está avivando el odio, el resentimiento, la tristeza en mi corazón y ya no puedo hacer nada. Escapa, porque está la puerta de la luz, ese pecado donde se da la vergüenza de la sociedad. Y dile a Jesús: entra a mi corazón, haz ese cambio, te necesito. Dile: te recibo como el suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y todas las cosas se tornen para mí. Dile: Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego. Tráeme la paz, tráeme la bendición a mi corazón para yo poder entrar a ese reino de los cielos, a ese mundo invisible en el cual tú me has llamado. Sí, Señor, las cosas me salieron mal, todo me salió mal, pero con tu bendición se tornarán en bien. Dios te bendiga, amigo, y Dios te guarde. Hasta pronto. El pastor Manuel Vázquez Rubio.